Era la madrugada del 15 de mayo de 1997. 3 campesinos se encontraban trabajando en un paraje que comunica a los municipios de Tunja y Convita, en el departamento de Boyacá, en Colombia, cuando vieron unas luces que resaltaban en la oscuridad de la noche. Provenían de un automóvil color blanco que se detuvo a un costado de la vía. Del mismo, se bajó un hombre que sacó un bulto de la cajuela y lo arrojó hacia los matorrales. Los campesinos intentaron silbarle para llamar su atención, pero el hombre tiró rápidamente una pila de ropa encima y se volvió a subir al vehículo blanco, escapando a gran velocidad. Cuando se acercaron al bulto, descubrieron que se trataba nada más ni nada menos que del cuerpo de una mujer. Acto seguido, se dirigieron hacia la comisaría más cercana para dar aviso a las autoridades. La noticia corrió como la pólvora, y pronto todo el pueblo quería saber a quién pertenecía ese cuerpo, pero pasarían varios días hasta que se reveló su identidad y, lo más importante, a quién había visto antes de fallecer. El criminalista nocturno. A inicios de la década de 1990, el cantautor Diomedes Dionisio Díaz Maestre, más conocido como Diomedes Díaz o el cacique de la Junta, estaba en su pico más alto de la fama. Era uno de los artistas que más discos había vendido en la historia de Colombia, su país natal, y una de las figuras más representativas del género musical vallenato. A pesar de tener una enorme cantidad de fanáticos, también contaba con muchos desertores, ya que había estado envuelto en una gran cantidad de escándalos. Era todo un mujeriego y tenía muchos hijos sin reconocer. Algunos indicaban entre risas que el número llegaba a 70. Con respecto a los niños que sí consideraba sus hijos, tenía líos familiares por la manutención de estos. Además, consumía grandes cantidades de sustancias y alcohol, sobre todo el polvo blanco, el cual se había vuelto muy popular en la movida musical. Sin embargo, lo más polémico era quizás la amistad que mantenía con famosos proveedores de sustancias, como Raúl Gómez Castrillón, el Gavilán Mayor. Por último, contaba con numerosos problemas financieros y judiciales, debido a que muchas veces no se había presentado a sus conciertos, o los había dado estando completamente borracho. En cuanto a su vida personal, en 1994, Diomedes se divorció formalmente de su esposa, Patricia Acosta, y en 1997 empezó a convivir con la doctora Betsy Liliana González, con quien tuvo 3 hijos. No obstante, seguía manteniendo relaciones íntimas con muchas mujeres, sobre todo con sus fanáticas. Entre ellas destacaban 2, Luz Consuelo Martínez y Doris Adriana Niño. Luz Consuelo Martínez vivía en el barrio de San Francisco, un sector humilde de Bogotá. Cuando era aún una preadolescente, desarrolló una gran afición por Diomedes. Comenzó a ir a todos los encuentros de fanáticos y a llamar con regularidad a la emisora Radio 1 en Bogotá, cuando él patrocinaba sus álbumes musicales. A los 14 años de edad, logró cumplir el sueño de conocer a su ídolo durante una reunión en la casa del periodista Jaime Araujo Cuello. No obstante, la relación amorosa entre Diomedes y Luz Consuelo comenzó recién el 27 de abril de 1993, cuando ella tenía 19 años y él 36 años. Con respecto a su vínculo con Doris Adriana, no hay información precisa, si bien algunas fuentes, incluido el propio Diomedes, indicaban que pasaban bastante tiempo juntas. Luz Consuelo afirmó que nunca fueron amigas y que tampoco tenían una relación tan cercana, al punto en que ni siquiera coincidieron en un club de fans o en la disquera. Doris Adriana Niño García nació el 22 de marzo de 1970 en Bogotá, la capital de Colombia. Cuando tenía tan solo 14 años, sufrió una gran pérdida, ya que su padre falleció. Después de esto, Doris Adriana continuó viviendo en el municipio de Soacha con su madre Rosadelia y sus hermanos Rodrigo y Olivia Niño. Con este primero particularmente tenía una relación muy cercana, al punto en que se contaban prácticamente todo.
Luego de graduarse de la carrera de ingeniería, solicitó un préstamo financiero a la cooperativa Construyecop para montar un instituto de aprendizaje de computación llamado Escuela Canadiense de Sistemas. Al conseguirlo, montó una sede en Casablanca. En ese entonces, Doris Adriana tenía un perfecto comportamiento. No fumaba, no tomaba, ni consumía sustancias, ya que sufría de migrañas. Tampoco salía de fiesta. Su tiempo libre lo utilizaba para hablar con amigas por teléfono. Su familia la describía como la joven más juiciosa del mundo, excepto cuando se trataba de su fanatismo por Diomedes. Asistía a prácticamente todos sus conciertos y compraba cada nuevo disco que salía. En 1995, cuando tenía ya 25 años, logró conocer a uno de los músicos del cantante, quien los presentó. Desde ese momento, Doris Adriana se volvió muy cercana a Diomedes, lo cual despertó los celos en su pareja de ese entonces, David Daza. Eventualmente, la joven decidió terminar con su relación de pareja, ya que realmente creía que podría tener una gran historia de amor con el cantante. Durante los siguientes 2 años, Doris Adriana acompañó a Diomedes a todas sus giras y presentaciones, convirtiéndose en su amante. La familia de la joven no aprobaba esta relación, aunque el único que sabía realmente cómo era el vínculo era Rodrigo, quien pensaba que Diomedes era muy mayor para su hermana y que podría ser incluso una mala influencia, debido a los escándalos en los que había estado envuelto, y así fue. Una noche de 1997, Diomedes intentó golpear a Doris Adriana, razón por la cual ella decidió alejarse de él, pero cayó en una profunda depresión, ya que todos sus sueños de tener una vida perfecta con su ídolo se habían evaporado. Él, por su parte, siguió intentando contactar con ella por todos los medios posibles. Si bien en un principio Doris Adriana decidió desconectar el teléfono para dejar de recibir sus llamados, terminó accediendo a verlo nuevamente, yendo a su casa para dormir con él o pasar tiempo con sus amigos de vez en cuando. Esto fue exactamente lo que ocurrió la última noche que se le vio con vida. El 14 de mayo de 1997, Doris Adriana, de entonces 27 años de edad, recibió un llamado de Diomedes, en el cual él la invitó al departamento donde estaba teniendo una reunión. Él mismo había sido asignado por la disquera Sony Music para que el cantante pernotara mientras realizaban sesiones de grabación en sus estudios, ya que tenía previsto el lanzamiento del álbum Mi Biografía. A medianoche, Osvaldo Álvarez Rueda, escolta de Diomedes, llegó a la vivienda de la joven para recogerla y llevarla al departamento 501 del edificio Plaza de Navarra, ubicado en la Diagonal 109, número 5121, al norte de Bogotá, en el sector de Usaquén. Doris Adriana se despidió de su hermano y se dirigió hacia este lugar. Luego de esto, se perdió todo rastro de la joven. Durante la madrugada del 15 de mayo, 3 campesinos llamados Pablo Alfonso Tocarruncho, Misael Malaver y José Hernández se encontraban trabajando en un peaje que comunica a los municipios de Tunja y Convita, en el departamento de Boyacá, cuando vieron algo que les llamó muchísimo la atención. Un automóvil color blanco se detuvo a un costado de la vía. Del mismo se bajó un hombre que vestía unos jeans y un suéter amarillo. Acto seguido, sacó del vehículo el cuerpo de una mujer, con tan solo una gabardina puesta, y lo arrojó hacia un matorral. Los campesinos intentaron silbarle para llamar su atención, pero el hombre se apresuró en tirar la ropa encima del cuerpo, y luego partió en el vehículo blanco a gran velocidad. Rápidamente, los campesinos se dirigieron hacia el Centro de Atención Inmediata de la María, de la Policía Nacional de Colombia, ubicado en inmediaciones de la localidad de Tunja, para dar aviso de lo que habían presenciado. En cuestión de minutos, la noticia había corrido por todo el pueblo, razón por la cual decenas de personas se amontonaron para observar el cuerpo. Recién a las 9 de la mañana, llegaron al lugar los peritos de la Fiscalía General de la Nación para realizar el levantamiento del cuerpo. Como no tenía identificación alguna, le asignaron el estatus de NN. 2 días después, el 17 de mayo, un grupo de damas de compañía reclamó el cuerpo, ya que pensaron que se trataba de una empleada nueva de la zona, llamada Sandra. Reclamaron los restos para poder darle una sepultura digna.
Para ese entonces, la familia de Doris Adriana llevaba 48 horas sin noticias de ella. Se trasladaron hacia la comisaría para realizar una denuncia por desaparición, pero no recibieron la ayuda que esperaban. Los agentes les dijeron que debían esperar 72 horas desde la última vez que la habían visto para comenzar a buscarla. El domingo 18, el sacerdote Víctor Leguizamón ofició la misa de entierro para la supuesta Sandra. Luego, el cuerpo fue enterrado en una bóveda del cementerio central de Bogotá. Mientras tanto, la policía comenzó a buscar a Doris Adriana, quien seguía sin aparecer. El martes 10 de junio, Rodrigo llevó algunas fotografías de su hermana al programa televisivo Historias Secretas, con la ilusión de que alguien la reconociera. Además, relató que la última vez que la había visto, ella salió en dirección a la casa de Diomedes, luego de que el famoso cantante le insistiera para verse. A este relato le siguió una ola de indignación por parte de los fanáticos del cantante, quienes creían que era un intento por desprestigiarlo. Pero ese mismo día, un televidente anónimo reconoció el rostro de Doris Adriana y se comunicó por teléfono con la periodista Sandra Grijalva, quien era parte del programa. Le dio una valiosa información. En Tunja, habían sepultado a una mujer muy similar a la de las fotografías. La periodista se trasladó hasta aquel municipio, donde la jefa de prensa de medicina legal, Marcela Betancourt, la autorizó a ver las imágenes de la mujer sepultada bajo el alias de Sandra. Grijalva no dudó ni un segundo. Se trataba de Doris Adriana. Hasta tenía un lunar en el rostro exactamente igual a la chica cuyas fotografías había presentado en su programa. Pero eso no era todo. Betancourt le comentó que habían encontrado un pequeño papel en el bolsillo de Doris Adriana, con la dirección de un departamento ubicado al norte de Bogotá, específicamente en la diagonal 109, número 5121. Ese era exactamente el mismo lugar al que familiares sabían que había ido la noche de su desaparición, el edificio Plaza de Navarra. Grijalva no tardó en intentar comunicarse con Diomedes para preguntarle sobre el fallecimiento de la joven. El cantante negó saber algo respecto al caso, y lo mismo hizo luego Luz Consuelo. El 13 de junio, el cuerpo de Doris Adriana fue exhumado y finalmente se confirmó su identidad. Sus familiares recibieron esta noticia con mucha tristeza y al día siguiente realizaron un segundo entierro en el cementerio Jardines del Apogeo, en el sur de Bogotá. La investigación comenzó el 18 de junio, cuando la fiscalía interrogó al portero del edificio Plaza de Navarra, José Tobías Lozano. Luego de 3 horas, el hombre aseguró que el 14 de mayo había visto salir a Doris Adriana del edificio con vida y acompañada de uno de los escoltas de Diomedes. Si bien esto confirmaba que la mujer había estado en el departamento, todavía restaba saber qué le había ocurrido para llegar al lugar del hallazgo, y los resultados de la necropsia serían claves para esbozar las primeras teorías. El 31 de julio, la Fiscalía General de la Nación mandó a exhumar los restos de Doris Adriana. El 11 de agosto, los médicos concluyeron que la joven pereció a causa de un paro cardiorrespiratorio generado por una sobredosis de sustancia y que la hora del fallecimiento había sido entre la medianoche y las 5 de la mañana del 15 de mayo. La familia no creyó en esta versión de los hechos. Pensaron que los estudios o bien habían sido alterados o que Doris Adriana había sido obligada a consumir esta sustancia. Por su parte, los agentes creían que Diomedes había tenido algún tipo de relación con el fallecimiento de la joven, aunque no sabían de qué forma. El 3 de octubre, la Fiscalía Primera Delegada de la Unidad de Delitos ordenó la detención de todos los que estuvieron presentes en el departamento de Plaza de Navarra aquel 14 de mayo. Diomedes Díaz, Luz Consuelo Martínez, 2 escoltas del cantante, Héctor Mauricio Botía y Osvaldo Álvarez Rueda, y el portero del edificio, José Tobías Lozano. Los escoltas, Fabián Antonio Vivas Valencia y Jorge Molina Sánchez, y el asistente del cantante, Alex Ramírez Herrera, también fueron vinculados al deceso de la joven. El caso fue asumido por el abogado penalista Evelio Daza. Diomedes fue detenido al día siguiente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y recluido en la escuela de guardianes del IMPEC en Funza de Cundinamarca. Como Luz Consuelo estaba embarazada de 8 meses, consiguió que le otorgaran el beneficio de casa por cárcel.
Por su parte, la familia de Doris Adriana exigía no solo la aclaración de los hechos, sino el pago de una multimillonaria indemnización por parte del cantante. Fue en este contexto que el hombre rompió su silencio y habló por primera vez de lo ocurrido aquel 14 de mayo. El cantante se presentó ante el fiscal Julio César Martínez en la sede del organismo investigador, ubicada en el tradicional barrio Teusaquillo, en Bogotá. Relató que el 14 de mayo, Doris Adriana lo había llamado 3 veces al departamento que la disquera le había asignado en el norte de Bogotá. Sin embargo, él no pudo responderle porque se encontraba grabando su último disco, que debía salir al mercado el 26 de mayo, día de su cumpleaños. Como ya era tradición, quien atendió el teléfono fue Luz Consuelo y luego le dio el recado. Una vez que pudieron ponerse en contacto, Doris Adriana le contó que se encontraba pasando una difícil situación económica, puesto que su negocio de computadoras estaba por ir a la quiebra. Ante esto, Diomedes decidió invitarla al departamento para que hablaran personalmente del asunto. Como ella vivía en Soacha, lejos del lugar, rechazó la oferta. Fue entonces cuando Diomedes ordenó a sus escoltas que fueran por ella, y así lo hicieron. Doris Adriana llegó al piso a la medianoche. Estuvo con él y su pareja durante un rato, hasta que se enteró que Luz Consuelo estaba embarazada. Esto la puso furiosa y provocó que saliera rápidamente del departamento. No obstante, Diomedes le indicó a su escolta que la acompañara a tomar un taxi. El fiscal le preguntó si durante el tiempo que Doris Adriana estuvo en el piso, había tenido intimidad con ella y si habían consumido drogas. Sobre la primera pregunta, el cantante reconoció que habían tenido relaciones sobre una alfombra, y respecto a la segunda, afirmó que aunque se encontraba bastante ebrio, estaba seguro de no haberlo hecho, ya que mientras grababa, no consumía estupefacientes. Por otro lado, afirmó que Doris Adriana sí tenía en su poder polvo blanco, dentro de un papelito, pero que ella no acostumbraba a consumir. Recalcó que este jamás era el fin de sus encuentros. Para intentar sacarle más información, el fiscal le comentó que de acuerdo con exámenes científicos, se estableció que el fallecimiento de Doris Adriana se produjo en horas durante las cuales ella se encontraba en su departamento y que esta situación lo comprometía. Diomedes, más nervioso, le respondió que la había visto salir del lugar con sus propios ojos y que él no había tenido nada que ver con su fallecimiento. Ante la respuesta poco convincente del artista, el fiscal fue mucho más incisivo en su interrogatorio. Le dijo que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses había decretado que era imposible que Doris Adriana hubiera podido salir del departamento aquella madrugada del 15 de mayo por sus propios medios, debido a la cantidad de sustancia que tenía en su organismo. Además, el jefe de la División de Criminalística del CTI, de la Fiscalía General, concluyó que su deceso pudo ocurrir entre la medianoche y las 5 de ese día. Sobre esto, Diomedes volvió a insistir en que la cantidad de sustancia que ella ingirió no era suficiente para provocarle el fallecimiento y que él había visto salir para tomar un taxi. Por otro lado, de haber perecido a la medianoche, habría llegado sin vida al piso. El fiscal le preguntó entonces por qué la había enviado en un taxi y no en su propio automóvil, cómo procedió cuando mandó a que la buscaran en su residencia en Soacha. Diomedes respondió que esa fue su intención, pero que ella no quiso, porque estaba malhumorada y además tenía otra cita. Respecto al vehículo que arrojó el cuerpo de Doris Adriana en el municipio de Convita, cuyas características eran muy parecidas al utilizado por uno de sus escoltas, Diomedes insistió en que no sabía nada del asunto. Luego de ese interrogatorio, Diomedes quedó retenido en la Escuela de Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad, en el municipio de Cota, en Cundinamarca. El jueves 22 de enero de 1998, el escolta Osvaldo Álvarez Rueda amplió indagatoria ante un fiscal desde la prisión La Modelo de Bogotá. Aseguró que aquel 14 de mayo de 1997, a las 11:30 de la noche, Diomedes le había encargado que fuera a recoger a Doris Adriana en su casa en Soacha, para luego llevarla a la reunión en el departamento del cantante. En el trayecto hacia allí, habló con la joven
y le mencionó que él se iría en la madrugada hacia Bucaramanga para reparar un vehículo de su propiedad. Al escuchar esto, Doris Adriana le pidió que la llevara a una cita que tenía en Tunja, que queda en el camino entre Bogotá y Bucaramanga. El escolta le respondió que no podía salir directamente del departamento de Diomedes con ella, por lo que se encontraron en la esquina del Hotel Lancaster, entre las 4:30 y las 5 de la mañana. En el trayecto hacia Bucaramanga, Doris Adriana comenzó a llorar y a consumir sustancias. Le contó que estaba furiosa porque se había enterado que Luz Consuelo esperaba un hijo de Diomedes. Luego de esto, la mujer se durmió en la parte trasera del coche, pero al llegar a Tunja, él se dio cuenta de que en realidad había perecido. Como esta situación lo puso nervioso, decidió llevar el cuerpo al paraje de Convita, donde lo arrojó en unos matorrales. La versión de Álvarez Rueda era un tanto extraña, solamente lo incriminaba a él, y no concordaba con otros testimonios ni con los informes de medicina legal. Sin embargo, el abogado Daza tomó esta declaración como prueba de que Diomedes no tenía conexión con lo ocurrido a la joven, y pidió que se archivara el proceso contra el cantante y que fuera puesto en libertad. No obstante, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Luis Antonio Velandia, decidió llamar a juicio. El 17 de marzo, la resolución acusatoria contra Diomedes lo relacionó con el delito de asesinato culposo, el cual es excarcelable. 10 días después, el cantante pagó una fianza de 61 millones de pesos colombianos y quedó en libertad condicional. Ese mismo mes, un informe de medicina legal reveló que el patólogo Nelson Telles Rodríguez había analizado un examen de raspado de uñas al cuerpo de Doris Adriana. En el mismo, encontró indicios de violencia extrema contra la joven, presuntamente por parte de Luz Consuelo. El 8 de abril, Diomedes fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad en la que el sistema inmune ataca parte del sistema nervioso y causa parálisis musculares. Debido a esto, la defensa logró que la justicia le otorgase casa por cárcel en Valledupar, pero no se saldría con la suya durante mucho tiempo. El 9 de junio, la unidad de fiscalía delegada desató la impugnación interpuesta por el abogado de Diomedes. Concluyeron que el cantante sabía de los riesgos y efectos de consumir sustancias, y que por eso le había causado lesiones personales a Doris Adriana. El cargo dejó de ser por asesinato culposo para modificarse a asesinato preterintencional, el cual acarreaba una pena más alta. Por otro lado, las autoridades lograron determinar que el vehículo blanco en el que fue transportada Doris Adriana era un Chevrolet blanco, matrícula ICI 864, y que pertenecía a Osvaldo Álvarez. Esto indicaba que el escolta habría sido quien arrojó el cuerpo de la joven en el paraje de Convita, como también que alteró las placas del vehículo y fechas en documentos de mantenimiento para pretender que ese había estado en Bucaramanga. Después de esto, la fiscalía extendió la investigación contra Diomedes por la posesión de sustancias ilegales, por fraude personal y falsedad en documentos. La medida fue celebrada por los familiares de Doris Adriana, quienes creían estar viendo el primer atisbo de justicia. En septiembre, el diario El Tiempo realizó una entrevista a Luz Consuelo, quien relató que Doris Adriana había empezado a tomar desaforadamente aguardiente, luego de enterarse sobre su estado de embarazo. Sin embargo, el informe de medicina legal contradijo esta afirmación, ya que solo se había hallado un mínimo de alcohol en el cuerpo. Por otra parte, el portero del edificio aseguró que vio a Doris Adriana llegar a la 1 de la mañana junto a Osvaldo y que luego la vio salir a las 4 de la madrugada, acompañada de Mauricio, el otro escolta, quien la acompañó a tomar un taxi y luego regresó al departamento. Todos los que habían estado presentes la noche del fallecimiento de Doris Adriana parecían tener un pacto de silencio. Ese mismo año, Jairo Lozano y Jorge González, periodistas de El Tiempo, publicaron el libro Diomedes, el cacique y la difunta. En el mismo, contaban que la disquera Sony Music tuvo que pagar 461,000 pesos por daños y faltantes causados a los inmuebles del lujoso departamento. También relataban que la alfombra fue mandada a cambiar por Diomedes sin autorización, según les había dicho el mismo cantante. Ese último dato llamó la atención de la familia de Doris Adriana, ya que solo podía haber una razón para llevar a cabo el cambio de alfombra,
un móvil íntimo. Para saber si esto era cierto, debían solicitar un segundo análisis forense. El 25 de abril de 1999, Medicina Legal llevó a cabo este nuevo examen. En el mismo, determinaron que la joven no había fallecido por sobredosis, sino por asfixia mecánica. Presentaba hematomas y laceraciones en el labio inferior, con engrosamiento del mismo, pequeñas hemorragias en la conjuntiva del ojo y en el tórax, además un hematoma intramuscular en el cuello. Pero eso no era todo. También hallaron muestras de fluido corporal, pertenecientes a 3 hombres en el cuerpo de la mujer. Estas pertenecían a 2 de los escoltas y al mismísimo Diomedes. Como si esto fuera poco, encontraron signos de que el cuerpo había sido abusado cuando ella ya había fallecido. La policía no investigó el abuso. De hecho, los peritos determinaron que las pruebas de orina que habían sido tomadas al cuerpo de Doris Adriana, cuando aún era considerada NN, habían sido alteradas, por lo que se hizo una nueva exhumación. Ese episodio generó cuestionamientos por parte de los familiares de la víctima, ya que parecía que estaban intentando alterar la investigación luego de los revelados resultados. Sin embargo, eventualmente el Poder Judicial decidió que había llegado la hora de que Diomedes pagase por sus actos. El 10 de agosto del 2000, un perito de la Fiscalía General de la Nación determinó que el cantante se había recuperado de los padecimientos relacionados al síndrome de Guillain-Barré. La juez 46 penal del circuito de Bogotá libró una orden de captura contra él, quien aún estaba en detención domiciliaria. El CTI de la Fiscalía llegó a la vivienda de Diomedes para arrestarlo, pero el hombre ya se había dado a la fuga. Durante los siguientes meses, se ocultó en 3 fincas, Las Nubes y la Virgen del Carmen, de su propiedad, y en otra llamada El Limón, de su exmanager, el empresario y exconcejal de Valledupar, Joaquín Guillén. Todas estas viviendas estaban ubicadas en inmediaciones del corregimiento de Vadillo, zona rural de Valledupar. En ese entonces, en la zona hacían fuerte presencia las agrupaciones paramilitares, bajo el mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, por lo que se afirmó que el cantante estaba recibiendo protección especial de parte de las mismas. La revista Semana incluso indicó que Diomedes estuvo viviendo en el campamento del jefe paramilitar de las Autodefensas David Hernández Rojas, alias 39, aunque eso nunca pudo probarse. Sus fanáticos aún creían en su inocencia, razón por la cual guardaban silencio y no reportaban los avistamientos del artista en la región. Sin embargo, el juicio debía continuar, con o sin Diomedes. El 26 de enero de 2001, la juez 46 penal de Bogotá, Claudia Boórquez, consideró que el cantante usó la fuerza contra Doris Adriana cuando intentó controlarla o callarla. Le tapó la nariz y la boca con su mano, lo que le ocasionó perecer por asfixia. Si bien era consciente de que con su acción iba a hacerle daño, no tenía la intención de asesinarla. Diomedes, en ausencia, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de asesinato preterintencional de Doris Adriana. La jueza también encontró méritos para condenar a Luz Consuelo, Héctor Mauricio Botía y Osvaldo Álvarez Rueda, todos por encubrimiento, ya que conocieron las circunstancias en que falleció la mujer, pero ocultaron la verdad para favorecer al artista. La sentencia para ellos fue de 7 años de prisión para cada uno. No obstante, el 20 de agosto de 2002, el fallo fue impugnado por el abogado de Diomedes y el Tribunal Superior de Bogotá consideró que el caso de Doris Adriana era asesinato culposo, ya que el cantante no había tenido la intención de quitarle la vida a la joven. Por esto, se redujo la sentencia a 37 meses de prisión y se le ordenó pagar una multa de 10,000 pesos colombianos. El Tribunal de Bogotá aclaró también que el cantante tendría que pagar la totalidad de su condena en prisión, pues no podría tener ningún beneficio al tratarse de un prófugo. Solo obtendría el descuento de los 9 meses que estuvo en la cárcel. La familia de Doris Adriana rechazó esta decisión y pidió que se hiciera justicia. Diomedes, por su parte, siguió ausente, al menos por un corto tiempo. El 27 de septiembre de 2002, el cantante se presentó frente a la cárcel de máxima seguridad, Valledupar, para entregarse a las autoridades,
acompañado de un buen número de sus fanáticos, que gritaban su inocencia, dijo a los guardias que llegaba para poner la cara a la justicia. También los acompañaron su amigo José Sequeda, el abogado José Castro Machucha y su exrepresentante Joaquín Guillén Romero. El 16 de mayo de 2003, un juez de Bogotá lo absolvió del cargo de suministro de sustancias a la joven, al considerar que en la acusación había muchas contradicciones y dudas entre los testimonios. Seguía quedando impune. El 22 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia afirmó que Doris Adriana se reunió con Luz Consuelo y Diomedes y que luego de consumir estupefacientes y mantener relaciones íntimas intensas, se enteró del embarazo de Luz Consuelo, lo que desencadenó en una riña entre las mujeres. Diomedes fingió como mediador, tapándole la boca y la nariz a Doris Adriana, quitándole la vida. Luego, Osvaldo Álvarez ocultó el cuerpo en el paraje de Convita. Ese día, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá de agosto de 2002, que había determinado que el caso era asesinato culposo, y Diomedes fue condenado a 12 años de prisión bajo el cargo de asesinato preterintencional. Sin embargo, la defensa volvió a apelar, y el 12 de julio, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Valledupar redujo la condena del cantante a 6 años y 6 meses de prisión. Además, el alto tribunal ordenó el pago de 100 millones de pesos por daños morales y 35 millones de pesos por daños materiales a la familia de la víctima. Luego de eso, el caso se cerró para siempre. Durante su tiempo en la cárcel penitenciaria y judicial de Valledupar, se le permitió utilizar un salón como estudio para grabar las canciones del álbum Pidiendo Vía, junto al acordeonero Juancho de la Espriella. El 13 de noviembre de 2004, habiendo pagado tan solo 3 años y 7 meses de prisión, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Valledupar le concedió la libertad condicional por buen comportamiento. El cantante celebró recorriendo durante varias horas las calles de Valledupar, seguido por una caravana de vehículos cuyos ocupantes gritaban su nombre, como si estuvieran asistiendo al lanzamiento de uno de sus discos. Ese mismo día, anunció que buscaría a la familia de Doris Adriana para aclarar todo lo sucedido, encuentro que jamás se produjo. Sin embargo, en 2007, les pagó 254 millones de pesos por daños morales y otros 35 por daños materiales, equivalente a unos $67,000 de ese entonces, pero jamás les dio la justicia que merecían. A partir de entonces, Diomedes se dispuso a tratar de limpiar su nombre, alegando una y otra vez que no ultimó a Doris Adriana. En el año 2014, cuando le preguntaron sobre lo ocurrido a la joven en una entrevista, dijo que ella no era una santa, excusando el hecho. Continuó grabando discos y realizando conciertos hasta el 20 de diciembre de 2013, cuando despidió el año en la discoteca Trucupí de Barranquilla. Falleció tan solo 2 días después, el 22 de diciembre, en Valledupar, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras se encontraba descansando en su cama. En ese entonces, aún seguía siendo pareja de Luz Consuelo, que fue quien encontró el cuerpo sin vida. Tuvo un funeral multitudinario el 25 de diciembre y fue sepultado en el cementerio Jardines de Exeomo de Valledupar. La vida de Diomedes inspiró decenas de obras, entre las cuales se encontraba el libro La Eterna Parranda, de Alberto Salcedo Ramos. En el mismo, el cronista se imaginaba haciéndole preguntas que hasta el momento pocos se habían atrevido a formularle. Entre ellas se encontraban por qué Doris Adriana sucumbió en su departamento, pero apareció arrojada como mera basura en las afueras de Tunja, a 150 kilómetros de distancia. También implantaba una nueva duda sobre las damas de compañía de un establecimiento de esa ciudad que reclamaron los restos. Salcedo Ramos creía que podrían haber sido sobornadas para hacerlo, ya que si el plan hubiera funcionado, Doris Adriana aún figuraría como desaparecida. En 2022, Netflix estrenó un documental llamado Diomedes, el ídolo, el misterio y la tragedia, en el cual se retrata cómo se convirtió en uno de los artistas más importantes de la música en Colombia, pero también el caso de Doris Adriana
y las distintas versiones sobre lo ocurrido en 1997. Al día de hoy, aún no se sabe los nombres de todos los que lo ayudaron a esconderse mientras estuvo preso, ni se ha acusado a los que sí lo hicieron. También se desconoce por qué tantas personas guardaron silencio y no se ha vuelto a investigar el abuso que sufrió la joven. El fallecimiento de Doris Adriana sigue generando polémica, ya que resulta evidente que la personalidad y la fama del autor del hecho se antepuso a la justicia. Si bien Diomedes pereció como un ídolo, quizás algún día la sociedad acepte que también pudo ser un asesino. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.